Bienvenidos a todos a otra nueva edición de las píldoras del Grupo Joven. En esta ocasión contamos con Claudia García del Hospital Clínic de Barcelona, que nos habla sobre el estudio ACURE, Appendicectomy plus Standard Medical Therapy versus Standard Medical Therapy alone for Maintenance of Remission in Ulcerative Colitis. Cuando quieras, Claudia. Vale, gracias Eduard. Entonces, antes de empezar con el estudio que vamos a hablar, he introducido esta diapositiva para hablar un poco de la patogénesis que relaciona el apéndice con la colitis ulcerosa. Inicialmente siempre se pensaba que el apéndice era un vestigio en los humanos, pero hay muchos estudios que han demostrado que el apéndice tiene una función en la maduración del sistema inmune, en la formación del tejido linfoide MALT y en el mantenimiento de una microbiota intestinal. Entonces, en varios estudios se ha intentado entender por qué hay esta relación. Algunas de las teorías son las que veis escritas en la parte inferior derecha de la primera imagen, en la cual una de ellas postula que los pacientes con colitis ulcerosa, como tienen una deplección de las células caliciformes y una barrera epitelial con una disrupción, esto podría conducir a la entrada de una microbiota intestinal aberrante que se guarda en el apéndice como reservorio. Otra de las teorías de las cuales se habla es que el apéndice, como tejido inmunológico linfoide, es uno de los encargados de producir los linfocitos B, productores de IgA, que son las inmunoglobulinas que nos defienden de esa microbiota aberrante, y se postula que los pacientes con colitis ulcerosa podrían tener unos linfocitos B aberrantes que no nos defienden de esta microbiota. Y en último lugar, aunque no tan claro, con los natural killers, porque no sabemos bien qué papel desarrollan en la colitis ulcerosa, sí que se ha visto, ¿no?, que la vía de los linfocitos Th2, que es estimulada por la interleuquina 13, que es a la vez producida por los natural killers, podría tener una relación con el apéndice, porque el apéndice es un lugar rico de natural killers y que se ha visto que con la edad, a medida que nos hacemos mayores, hay menor porcentaje de estas células en el apéndice, y esto podría tener también cierta relación porque hay estudios en los cuales se ha visto que la apendicectomía en pacientes con colitis ulcerosa podría ser eficaz, pero solo en edades tempranas. Esto ha sido solo a modo de resumen, y en la parte derecha es una revisión bibliográfica que se realizó en 2023, de donde he extraído esta imagen, en el cual también de nuevo se dice algo muy similar, que la formación de un biofilm aberrante con este tipo de bacterias que se guardan en el apéndice conjuntamente con una alteración inmunológica podría conducir a un papel en la colitis ulcerosa. Entonces, y luego, antes de hablar del estudio, para ver que esta idea de que hay una relación entre el apéndice y la colitis ulcerosa no viene de ahora, sino que hay gran cantidad de estudios que ya lo han ido valorando. En la parte superior de la flecha, de la línea del tiempo, son básicamente estudios observacionales donde se ha intentado ver el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal en relación a si presentaban apendicectomía o no. Y en la parte inferior sí que son ya estudios más dirigidos a pacientes con colitis ulcerosa, a los cuales se quiere ver qué evolución tiene, qué papel tiene la apendicectomía. Y solo ya para nombrar en la parte derecha inferior el estudio PASSION y el COSTA, que son ya más estudios que son más prospectivos y que se han hecho en pacientes con colitis ulcerosa, que a diferencia del estudio que vamos a valorar hoy, han sido en un estado de un brote moderado grave. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el ensayo ACURE? El ensayo ACURE pretende valorar si es más eficaz asociar la apendicectomía al tratamiento médico convencional para mantener la remisión o solo mantener el tratamiento médico convencional. Entonces, es un ensayo clínico aleatorizado 1 a 1, no es ciego porque hay una cirugía de por en medio y todos sabían a qué grupo pertenecían. Hay un grupo de intervención, que es apendicectomía más tratamiento médico, y el grupo control, que es el tratamiento médico. Se ha realizado en 22 centros de 3 países distintos, que son los que salen reflejados, que son Irlanda, Reino Unido y Países Bajos. Los métodos de inclusión. Los criterios de inclusión son pacientes mayores o igual a 18 años con una colitis ulcerosa establecida en remisión. Se considera remisión que tengan un Mayo Score total de 2 o inferior o un Mayo Subscore endoscópico de 0 a 1. Siempre que hayan tenido un episodio de actividad los últimos 12 meses, ¿vale? Pero estos criterios de remisión se tienen que cumplir los últimos 3 meses previos a la randomización.
En el Mayo Super-Score endoscópico hay un asterisco porque no todos los pacientes disponían de endoscopia, porque se hizo en algunos años de la pandemia COVID y se atribuía que era una revisión cuando tenían una calprotectina fecal por debajo de 150, siempre y cuando estuvieran en brote la calprotectina fuera superior a 500. Los criterios de exclusión eran que ya tuvieran una apendicectomía realizada o una cirugía mayor previa para disminuir el riesgo quirúrgico de estos pacientes, una sospecha de enfermedad de Crohn, que se hubieran utilizado biológicos los 3 meses previos a la randomización, que el Mayo parcial clínico fuera igual o superior a 3 o el endoscópico superior a 1 y que tuvieran comorbilidades médicas que pudieran incrementar la morbilidad periquirúrgica. Este es el diseño del estudio. En la fase de screening, que se buscaban los pacientes que cumplían los criterios de inclusión, se loterizaban uno a uno a grupo control, tratamiento médico o grupo intervención apendicectomía más tratamiento médico y se hacía la randomización, se hacía teniendo en cuenta la extensión que tenían de la enfermedad, ya fuera proctitis, colitis de izquierda o pancolitis para que fueran similares a ambos grupos. El seguimiento que se les realizaba a los pacientes, la apendicectomía se establecía que tenía que ser como máximo las 9 semanas de la randomización y se les hacía el siguiente seguimiento a los 3, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses, teniendo en cuenta que al grupo de la apendicectomía, que se hacía vía laparoscópica, se les hacía una visita extra a la semana 6 para valorar complicaciones posoperatorias. ¿Cuáles eran los objetivos? El objetivo primario era ver qué proporción de pacientes sufrían un brote de colitis ulcerosa a los 12 meses, considerándose brote que tuvieron un Mayo Score total superior o igual a 5 con un Super-Score endoscópico de 2 o 3. De nuevo aquí volvemos a encontrar que no todos los pacientes tienen endoscopia, por lo tanto una calprotectina fecal superior a 150 o que se tuviera que intensificar el tratamiento ya se consideraba que era un brote, distinto a mesalazina el tratamiento. Como objetivos secundarios, pues son estos siguientes: cuántos números de brotes tuvieron en un año, tiempo hasta el primer brote, grado de actividad valorado por el Mayo parcial y el Mayo total, número de total de colectomías al año, si necesitaban medicación adicional y valorar distintos índices de calidad de vida, que son los que están aquí escritos. El diagrama de flujo de inclusión de pacientes es el que veis aquí, en el cual se incluyeron pacientes desde el septiembre del 2012 al septiembre de 2021. Cuando ya se eligieron todos esos pacientes que cumplían los criterios de inclusión, se consiguieron, como podemos ver, 99 en el grupo de apendicectomía y 98 en el grupo de control. Algunos de los pacientes del grupo de apendicectomía, como podéis ver que quedaban en 96, pues 3 de estos pacientes posteriormente no fueron a apendicectomía por distintas razones, pero sí que se incluyeron en el análisis de intention to treat. Estos son los resultados en referencia a las características demográficas y de la colitis ulcerosa. Como podemos ver, son grupos muy parecidos, con una edad media de unos 42 años, la edad de diagnóstico de la enfermedad también muy similar, la proporción de pacientes mujeres y hombres también y de años de la enfermedad, fumadores y exfumadores, y se valoraba también si tenían antecedentes familiares de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn. Aquí me gustaría destacar la parte de medicación de base, que como podemos ver, la medicación más frecuente era la mesalazina en ambos grupos y también podemos ver una distribución de la extensión de la enfermedad, como he dicho, estratificada muy bien entre los dos grupos, proctitis, colitis izquierda y pancolitis. Vamos al objetivo primario. Como la tasa de brote al año fue significativamente menor en el grupo intervención, en el grupo apendicectomía, que en el grupo control, con una P estadísticamente significativa. Como podemos ver en el gráfico, un 56% de los pacientes del grupo control tuvieron un brote, mientras que un 36% de la apendicectomía tuvieron el brote al año. La P ajustada a 0,002 por edad, sexo, extensión de la enfermedad, tiempo desde el diagnóstico, era P0,002, perdón, que me he repetido, y luego pues esto nos concluía que había una reducción del 20% de la tasa de brote a los 12 meses. Si vamos a los objetivos secundarios, en el objetivo primario, que me lo he olvidado, hay un análisis post-hoc que valoró qué factores predictivos permitían saber qué pacientes se podrían beneficiar más de esta apendicectomía, que esto no sale en el estudio en sí, como que estoy presentando ahora, y se encontró que los pacientes fumadores previos y los pacientes más jóvenes eran los que respondían mejor a la apendicectomía.
Como objetivos secundarios, el número de brotes a los 12 meses, la verdad es que fue muy similar entre ambos grupos, un poco superior en el grupo control, pero sin alcanzar significación estadística. Tiempo hasta el brote. Si vemos la línea azul es el grupo control. La mitad de los pacientes, es más o menos a la semana 55, un poquito antes del grupo control, presentó una recaída antes del año, mientras que la línea roja, que corresponde al grupo intervención, no tenemos una mediana de tiempo porque menos de la mitad de los pacientes presentó una recaída, presentó un brote antes del año. El grado de actividad del Mayo Score total fue discretamente inferior en el grupo intervención respecto al grupo control, siendo estadísticamente significativo, pero viendo un poco la evolución de ambos grupos tuvieron un incremento en el Mayo Score. Y en el número total de colectomías a los 12 meses no se realizaron ninguna en ningún de los dos grupos. Dentro del uso de medicación adicional, podemos ver tanto en estas gráficas, aunque son un poquito pequeñas, si se usó tratamiento tópico, mesalacina oral, tratamiento con corticoides, inmunomoduladores o biológicos. Como podemos ver en la parte de mesalacina en ambos grupos, tanto en rojo la intervención como en el azul el control, hubo una disminución en el uso de mesalacina. Y si podemos ver en el uso de biológicos, podemos ver que era menor en el grupo intervención que en el grupo control, pero teniendo en cuenta que es un intervalo de confianza que va de 0 a 0,27 y que, bueno, esto puede tener sus limitaciones por la poca cantidad de uso de biológicos que se hizo. Objetivos secundarios, que era la calidad de vida, se valoró en distintos índices. Aquí solo pongo los que fueron estadísticamente significativos, que era el IBDQ score, que es un score que va de 0 a 100, siendo 0 que tienes muy mala calidad de vida y 100 mejor calidad de vida. De nuevo, los colores es lo mismo, el control es azul y la intervención es el rojo. Hubo una mejoría en la calidad de vida en los pacientes del grupo apendicectomía y en la parte derecha, la segunda gráfica, es el IBDQ subscore, en que vemos en qué hubo diferencias y únicamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas en referencia a los síntomas intestinales, que es el primer cuadradito de color rojo, entre ambos grupos. Entonces, estos serían todos los objetivos que se valoraron en este estudio. En referencia a la seguridad, como complicaciones posoperatorias, hubo un 5% de los pacientes tuvieron complicaciones y 2 de ellas fueron graves, una herniación que requirió de una laparotomía y un hematoma intraabdominal que requirió de drenaje. Efectos adversos en el grupo intervención, el más frecuente fue el dolor abdominal posquirúrgico limitado y en el grupo control fue el picor cutáneo. Y solo a destacar que en 2 de las piezas quirúrgicas de los pacientes operados se encontraron una neoplasia mucinosa de bajo grado, pero que son pacientes que posteriormente no tuvieron que hacer ningún tratamiento con quimioterapia. Como conclusiones a este estudio podríamos decir que la apendicectomía fue superior al tratamiento médico único para mantener la remisión a 1 año en pacientes con colitis ulcerosa, se vio menor cantidad de brotes, menor uso de biológicos y una mejoría en la calidad de vida y que se podría considerar como un potencial tratamiento adicional al tratamiento médico estándar. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Sí que es un estudio que puede tener fortalezas porque es prospectivo, manteniendo un tratamiento médico estándar en ambos grupos, hecho en práctica clínica real, pero tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, que es un estudio de ensayo abierto, que no hay un grupo control al que se le haga una cirugía simulada, que podría haber un posible sesgo de participación y de selección de pacientes, seleccionar a aquellos pacientes pues, con menos comorbilidades en el grupo de hacer una apendicectomía y mientras que en pacientes más graves no se les propone. Cambio potencial en las preferencias de los pacientes a la hora de proponerles el tipo de tratamiento, también pues, sabiendo que se tienen que someter a una cirugía. Y luego el tema de la endoscopia de seguimiento, que era un estudio que se realizó coincidiendo algunos años en el COVID y que no todos ellos se valoró la remisión endoscópica o el hecho de que tuvieran brotes mediante endoscopia y se hizo solo con calprotectina fecal. Eso es todo, espero que haya sido un estudio interesante y que se haya entendido más o menos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Claudia, por esta brillante presentación. La verdad es que leyendo el estudio y explicando cómo lo has explicado, quedan pocas dudas, pero sí que igual podemos discutir algunos aspectos del estudio, como por ejemplo lo que he explicado, ¿no? Que fue un estudio que costó mucho de llevar a cabo, porque cuando se diseñó basándose, ¿no? Con unos criterios de inclusión que fueran endoscópicos,
pero llegó la pandemia COVID, ¿no? Y esto no fue Mm. posible, entonces aceptaron calprotectinas por debajo de 150. ¿Crees que esto puede haber sesgado un poquito los resultados, que han cogido algunos pacientes que no hubieran estado en esta remisión que querían a nivel endoscópico? Sí, o sea, yo creo que esto es una limitación que ellos dejan también muy clara de que pues, puede tener más dificultad también para interpretar los resultados y generalizarlos, ¿no? Porque sabemos que la calprotectina fecal sí que se correlaciona con la actividad endoscópica, pero no llega a ser lo mismo y también, pues, un poco también de limitación a la hora de elegir. En el estudio no se refleja a qué pacientes les hacían calprotectina, a cuáles les hacían endoscopia. Tampoco hay no se ha visto recopilado cuántos pacientes se les hizo calprotectina ni cuáles fueron sus resultados. Y yo creo que esto puede tener limitaciones a la hora de poder decir si un paciente estaba en remisión o no al año. A mí también me llama la atención que sigamos cogiendo pacientes con remisión con un Mayo cero, un Mayo uno, cuando hay muchos estudios, ¿no?, que dejan muy claro que un Mayo cero no es lo mismo que un Mayo uno. Creo recordar que tampoco diferencian, ¿verdad?, los pacientes que estaban con Mayo cero, Mayo uno y cuáles son su evolución. No, los incluyen a los dos, o sea que los que cumplan criterios es 0,1 sin diferenciar. Tampoco he visto el análisis de si tuvieron más brotes o menos los que tuvieran 0,1, pero sí que es verdad que esto puede limitar un poco también a la hora de interpretar los resultados. Y también pues que son pacientes con mayos 0,1 que quizás es difícil introducirles, hacerles una cirugía como una apendicectomía para controlar su enfermedad. Perfecto. A mí viendo el estudio también se me ocurre un perfil de pacientes a los que quizás pues igual te apetecería más hacerlo, que son esas proctitis con un patch cecal, que dices igual a estos, ¿no? La apendicectomía que tiene esa afectación justo en esa zona puede tener un papel. ¿Cómo, cómo lo ves tú que has desgranado así en este estudio? O sea, en este estudio quizás esto no lo dejan tan claro el tema del patch fecal. Sí que es verdad que revisando la literatura en el estudio Costa, eh, sí que hablaban de que los pacientes que tenían proctitis y patch fecal tenían más riesgo de que progresara la proctitis a colitis o que tuvieran un brote, pero aún así en ese estudio tampoco tenían suficientes datos como para eh, decir que se tiene que hacer apendicectomía o como plantearlo como un tratamiento exclusivo a estos pacientes. Faltarían datos. Perfecto. Pues yo creo que lo has explicado todo muy bien y nos has ayudado mucho con este estudio. Darte las gracias. Veremos qué acaba siendo que de este estudio, ¿no? Creo que aplicar esto en práctica clínica, o sea, todavía queda muchísimo y muchísimo camino por hacer más estudios y saber más cosas sobre el efecto de la apendicectomía. Así que iremos viendo. Muchísimas gracias, Claudia, por tu atención, por tu presentación y por todo. Ha sido un placer contar contigo. Vale, gracias. Hasta luego.